La siguiente presentación es un trabajo de investigación realizado por los alumnos de la asignatura Diseños Cualitativos de Investigación de la Universidad de Acambú en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Los orígenes de la investigación cualitativa tienen antecedentes muy remotos en la cultura grecolatina y se conocen varios aspectos de esta metodología en las obras de Heródoto y Aristóteles. En los siglos XVII, XVIII y XIX florecen las corrientes positivistas que valoran los objetivos medibles y cuantificables y se mantiene la ciencia y el quehacer científico como la única y verdadera base de la investigación. Poco a poco va apareciendo un nuevo enfoque en la investigación de influencia antropológica y se genera una nueva sensibilidad. La preocupación de varios antropólogos por captar los vestigios de civilizaciones que van desapareciendo. Asimismo, en la década de los 60 y 70, el marco de los estudios sociales, culturales y de personalidad va cambiando, por influencia de la preocupación social que se advierte en Estados Unidos hacia los grupos minoritarios. Otra corriente que surge es la británica, desde 1920 en adelante, la cual se preocupa por el estudio de las normas de los grupos sociales. Una tercera corriente es la sociolingüística, que empieza a tener trascendencia a partir de la influencia de varios autores en la etnociencia. La investigación cualitativa tiene una fundamentación epistemológica originaria de filósofos de la antigua Grecia. En el siglo V a.C., sofistas griegos cuestionaban la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Platón afirma que es posible conseguir un conocimiento abstracto y verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes. Aristóteles, discípulo de Platón, coincide con su tutor en que el conocimiento filosófico abstracto es superior a cualquier otro, pero discrepó de él en cuanto al método apropiado para alcanzarlo, ya que según Aristóteles casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia de acuerdo con las reglas de la lógica. En el siglo V a.C., las escuelas del estoicismo y del epicurismo coincidieron con Aristóteles en que el conocimiento nace de la percepción. Pero al contrario de Aristóteles, Platón mantenía que la filosofía debería mantenerse como una guía práctica de vida y no como un fin en sí mismo. Y es con Santo Tomás de Aquino, máximo representante de la escuela del estoicismo, donde se devuelve la confianza a la razón y a la experiencia, combinando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias, coincidiendo con Aristóteles en considerar a la percepción como punto de partida y a la lógica como el procedimiento intelectual. Pero estimó que en la fe la autoridad de la Biblia era la principal fuente de creencia religiosa. Luego entonces nos preguntamos, ¿de dónde proviene el conocimiento? Este ha sido uno de los conflictos más grandes que el hombre se ha planteado hasta los momentos. Es el saber de dónde proviene el conocimiento. En el siglo XVII y hasta finales del siglo XIX, la epistemología enfrentó a los partidarios de la razón, a los que consideraban que la percepción es el único medio para adquirir el conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Como teoría del conocimiento se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, que llevan a la obtención del conocimiento y a los criterios por los cuales se le justifica o se invalida. Con respecto a los enfoques epistemológicos de la investigación cualitativa, en el siglo XVI unos teólogos protestantes iniciaron estudios de investigación cualitativos utilizando diversos enfoques epistemológicos, que centraron sus esfuerzos en el descubrimiento de nuevas claves para la interpretación de la Biblia, opuestas a las oficialistas de la Iglesia Católica. Posteriormente, la emergencia de la antropología y de la psicología, como también de la crítica literaria, dio fuerte impulso a este método, el cual apareció con fuerza en la década de los años 70 como una alternativa al paradigma empírico. Los paradigmas cualitativos, entre ellos tenemos la fenomenología interpretativa, que en sí se categoriza como una mediación de realismo e idealismo, donde predomina el misterio y las percepciones. Es una teoría que afirma que no podemos conocer las cosas como son en sí, sino tan solo en su apariencia. El fenomenalismo acepta la existencia de las cosas, pero niega que podamos conocer su esencia. Únicamente podemos conocer que las cosas son, pero no podemos saber lo que son. La hermenéutica, que en griego significa interpretación, en términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en que se acontece. Aunque en un principio la hermenéutica constituyó un campo cuya aplicación se vio restringida exclusivamente a cuestiones de carácter bíblico, hoy en día se emplea en el análisis e interpretación de textos y contextos filosóficos,
históricos, literarios, científicos y muchos otros más. En cuanto a la fundamentación ontológica de la investigación cualitativa, tenemos que la ontología es la investigación de lo absoluto. Es, evidentemente, el último fin de toda la filosofía. La investigación cualitativa no es una metodología rígida. La misma se presenta como una alternativa metodológica representada en corrientes teóricas como la hermenéutica, la fenomenología, apoyada en la subjetividad e intersubjetividad dialógica como forma de lograr la verdad. De allí que la parte ontológica de la investigación cualitativa es la forma como el investigador interpreta la realidad al momento de involucrarse en la misma e interactuar con los actores sociales involucrados. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Algunas características de la investigación cualitativa tenemos que como cualidades ella no busca las réplicas, se conduce en ambientes naturales y los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en estadísticas. Como bondades tenemos que hay una profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa y contextualizan los fenómenos. Entre los procesos tenemos el proceso inductivo, el recurrente, analizar las realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. El objetivo principal de la investigación cualitativa es entender a la sociedad desde la perspectiva del sujeto actor. En otras palabras, los estudios cualitativos permiten que el investigador examine o explique los problemas o eventos desde la perspectiva del actor, utilizando técnicas no directivas como por ejemplo la observación y las entrevistas. En conclusión, podemos decir que las técnicas cualitativas son útiles en sí mismas, con el propósito de encontrar e interpretar las respuestas que las personas o las comunidades, intentando identificar el significado sociocultural que un evento dado puede tener en una comunidad. Esperamos que la presente investigación haya sido de su agrado y cordialmente les saludan los alumnos de la Universidad de Yacambú en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Muchas gracias.